Yo manejo clientes, entonces normalmente cuando uno los ve acercarse a su oficina, se hace como tiene como una impresión, se hace como una idea de cómo es la persona, de pronto su forma de ser, sus hábitos, o de pronto cómo se expresa, o de qué se expresa, o cómo se va a expresar. Les cuento esto porque me pareció curioso, en relación de pronto a lo que vamos a ahondar un poco más adelante. Y resulta que llegó un cliente, ¿no? Entonces yo lo vi y yo dije, no, pues es el típico colombiano, estatura media, es literal, yo dije, no, viene normal a lo que sea. Cuando él se acercó y se sentó, empezó a hablarme raro. Y raro digo, empezó como algo así como, buenas señorita, ¿sí? Hagan de cuenta cuando es como una película o una novela que el extranjero habla y dice, bueno, ¿sí? Pero entonces lo chistoso de todo era que el señor hablaba, pero yo decía, bueno, esta señora qué juega, está realmente, si es colombiano, ¿por qué habla así? O si es extranjero, normalmente yo manejo también atención a extranjeros y pues fluye el tema y ellos llevan su traductor o bueno, en fin. Resulta y pasa que cuando él hablaba así, yo dentro de mí yo decía, pero este señor, ¿por qué habla así? O sea, no tiene ningún sentido que él me hable así, si ya prácticamente yo puedo ver sus datos, el apellido era Rodríguez, entonces yo, bueno, en fin. Sí, claro, o sea, uno dice, pero ¿qué pasa acá? Resulta y pasa, le di toda la información, le hice los datos, me contó su historia, me contó que hacía 5 años vivía en Estados Unidos y hablaba así, empezaba, señorita, yo no entiendo, por favor, ayúdame. Y yo como que quería soltar la risa, y yo, pero sin embargo me sostenía. Bueno, resulta y pasa que ya al finalizar, yo me giré para sacar unas copias de la impresora y yo lo veía que me llamaban y no contestaba. Entonces yo me giré y cuando entró la llamada, él como que vio la oportunidad para responder y respondió y dijo algo así como, ¿qué hubo, Caterín? ¿Qué más? ¿Qué no sé? Y yo, ¿qué pasó aquí? O sea, yo quedé sorprendidísima porque, pues imagínense. Entonces, resulta y pasa que yo decía, bueno, pues ¿qué sentido tiene uno mostrar algo que realmente no es, ¿cierto? O tener, digamos que finalmente yo a él no lo conocía, no sabía si nunca más nos íbamos a ver, y que uno podía ver los datos de él hacía una película súper diferente, yo lo veía, yo decía, pero ¿por qué? Sin embargo, bueno, pues ya uno termina con su gestión y ya, para de contar. Todo esto lo relaciono como al hecho de ser auténticos, originales, ¿sí? Existe también algo pequeñito, ya para entrar en el tema, contextualizar. No sé si de pronto, ¿a cuánto les gusta de pronto el ciclismo acá? ¿Ninguno? No, pero no. Resulta y pasa, ustedes han escuchado hablar de un ciclista estadounidense que se llama Lance Armstrong, ¿sí? ¿Y saben de pronto por qué fue tan famoso? ¿No? ¿Ninguno? Resulta que él fue el llamado fraude del ciclismo, porque él ganó, creo que fueron 7, 8 tours de Francia, y pues todo el mundo, wow, el super deportista. Pues sucede que no fue así. Resulta que este señor, aparte de que consumía drogas, hacía, digamos, cosas indebidas como tal, para poder ganar las carreras, yo miraba que decían que él había puesto en la bicicleta, había puesto un aparatico que hacía que fuera acelerar a la velocidad. Finalmente, hace un tiempo que yo vi el documental, decía que no fue un fraude y él terminó diciendo eso, terminó diciendo, mire, no fue así, y dijo la verdad. Entonces, ¿a qué nos lleva de pronto estas dos historias que pueden ser muy normales? O dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver con la palabra? Resulta que Dios nos llama a ser auténticos, ¿no? Auténticos y originales. Entonces, digamos que el significado como tal de autenticidad es de ser originales o ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con las personas que nos rodean. Y esto implica para todos los contextos o para todos los entornos en los cuales nos movemos, ¿sí? Entonces, digamos que algunos sinónimos son unas palabras que se identifican con el tema de la autenticidad: ser verdadero, ser genuino, ser legítimo, ser real. Eso es ser auténtico. Que yo no tenga la necesidad
demostrarle al otro que soy así para ganar en pro de tener alguna ganancia, por decirlo así. Esto, como les decía, nos permite pues ser honestos. Y lo contrario de ser auténtico, ¿qué podría ser? Mentiroso, yo tengo por acá algunos términos, ficticio, falso, una copia, una falsa imitación. Entonces, bueno, ¿a qué vamos? Nosotros como cristianos tenemos como un antes y un después. Entonces ahora, digamos que yo me basé en un personaje de la Biblia, aunque todos de alguna manera tenemos una autenticidad, y en este caso el eje fundamental de la autenticidad es nuestro Señor Jesús. Pero digamos que de todos estos personajes yo saqué uno que pues me gusta mucho y a mi esposo le gusta mucho, y yo le decía, en algún momento le pregunté, oye, ¿a ti qué personaje te parece auténtico? Aparte de Jesús, me decía, no sé, Pablo. Y yo dije, Pablo. A mí me gusta mucho José por todas las cosas, las pruebas, las luchas que tuvo que pasar. Sin embargo, yo decía, bueno, sí, Pablo, pues miremos Pablo. Entonces, ¿quién era Pablo? O antes llamado Saulo de Tarso. En Hechos 21:39 nos hace como un pequeño relato, sí. 21:39. En estos versículos, de hecho, incluso desde antes, desde 37 al 40, nos habla de que pues Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, era un perseguidor pues, de los cristianos como tal. Entonces, sí, vamos a leer, incluso vamos a leer desde el 37, donde dice defensa de Pablo ante el pueblo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar con el pueblo. Entonces, digamos que el versículo nos va llevando un poco a quién era Pablo y la identificación que él tenía acerca pues, de sí mismo. Entonces sabemos que antes era Saulo, que digamos él era, o sea, sus raíces o sus padres eran judíos fariseos, y él defendía a cabalidad lo que era la ley judía, ¿sí? Entonces, digamos que cuando ya fue el proceso como tal de Pablo para ir conociendo de Jesús, o bueno, lo que se fue dando en el camino, Pablo hacía como una persecución continua de los cristianos, y ya como tal, pues él con el pasar de los años se fue dando cuenta que las cosas fueron cambiando. Entonces, él era instruido en la ley, es decir, que él defendía a cabalidad mucho lo que era los mandamientos de Moisés. De hecho, él sentía que los cristianos eran herejes por el solo hecho de ir como en contra, entre comillas, de lo que Moisés había estipulado. De hecho, en Hechos 9, voy a decir un poco rápido porque pues, ya voy un poco más a centrar adelante. En Hechos 9 nos habla sobre la conversión de Pablo. Después de que ya pasaron todas esas cosas de persecución y todo, en cierta ocasión ya Pablo iba detrás de los cristianos hacia Damasco, y en Hechos 9, versículos 5 y 6, dice que él dijo,
¿quién eres, Señor? O sea, Pablo, cuando iba de camino a Damasco, apareció una luz refulgente, que fue cuando se le apareció el Señor Jesús, él quedó ciego, y Jesús pues precisamente como que entra a cuestionarlo y entra ya pues como a explicarle el porqué de él. Entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es de dar contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, desde ahí en adelante, ya pues contextualizando, Pablo, su vida cambió totalmente. Su vida ya fue enfocada como tal a lo que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Sabemos que ya más adelante nos habla acerca de que Dios le habló a Ananías y le dijo que fuera de Pablo y le quitara pues su ceguera y le recordara como tal la comisión o lo que debían hacer de ahí en adelante. Como que debía ya cambiar esa identidad, ¿sí? Y empezar una nueva historia. Entonces, a partir de esta nueva historia, Dios cambió en él esa autenticidad. Vemos a Pablo en muchos contextos, vemos a Pablo en muchos viajes. Yo leía que incluso él caminaba muchísimos kilómetros para poder ir a predicar la palabra. Lo encerraban, lo castigaban, lo metían a la cárcel, volvían y salían. En muchos de estos viajes, lógicamente, fue cuando escribió las cartas o las epístolas, en fin. Entonces, pero a pesar de todo esto que él vivió, él cambió a partir de él. Obtuvo una nueva identidad, obtuvo una auténtica realidad en Cristo. Fue auténtico de ahí en adelante. Entonces, yo le quise dar un título a esta enseñanza, Auténticos en Cristo. Vamos a ver como 3 pasitos en los cuales podemos identificar si estamos siendo auténticos, cómo podemos permanecer en esa autenticidad y qué nos espera si continuamos con nuestra autenticidad. Entonces, para empezar, en Hechos 22, 26, 29, dice, cuando el Señor oyó, bueno, esto nos habla de cuando Pablo estaba en manos del tribuno, en una de las ocasiones en las cuales lo apresaron, se dice, o aprendieron. Entonces dice, cuando el centurión oyó, 26, oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento y aún al tribuno al saber que era ciudadano romano. También tuvo temor por haberle atado. Entonces, digamos que como un punto pequeñito iniciando es la ciudadanía. A pesar de que Pablo tuvo esa conversión, a pesar de que ya conoció a Jesús, sabía la comisión, la visión, todo lo que se le había encargado de ahí en adelante, aún así era ¿qué? Ciudadano romano, ¿sí? Vemos digamos en la historia de Pablo que él tenía mucho, digamos, como la habilidad de poder relacionar la cultura en la cual él creció, de alguna manera la cultura hebrea, la cultura griega y lógicamente teniendo la ciudadanía romana, ¿sí? Entonces, digamos que acá nos insta como ejemplo, como símil, Pablo a permanecer y a actuar como verdaderos ciudadanos. Sabemos que aunque nuestra ciudadanía no es de esta tierra y aunque sabemos que Dios nos ha encomendado a hacer, digamos, a esparcir el Evangelio, a que otras personas vengan a Cristo, debemos tener ciertos grados de comportamiento como cristianos. Entonces,
Digamos que nosotros aunque somos gentiles y de pronto la palabra, dirían muchas personas, pues a mí, ¿qué me da ser así o así? Finalmente, como de pronto las personas que asisten a una iglesia cristiana, saben que entran a una iglesia o rezan, ellos no oran, sino rezan, repiten, ¿sí? Y salen siendo exactamente los mismos. Y yo lo digo, vuelvo y repito, por las vivencias que he tenido incluso con mi familia, donde he visto que por lo menos mis tías son arraigadas con su altar y todo, y mejor dicho en Semana Santa hacen su rosario, bueno, su procesión, al igual que... Pero finalmente no hay nada ahí. Entonces nosotros debemos pues, tener esa autenticidad de ser cristianos. ¿Y cómo lo debemos reflejar? Con nuestros hábitos, con nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, de relacionarnos con el otro, ¿sí? Porque nosotros estamos acá y todos, tengo la plena seguridad que todos acá en nuestro corazón decimos, bueno, sí, tiene razón, pueda que sí, pueda que no. Finalmente yo puedo tener un título, ¿sí? O finalmente no tengo título, vivo en mi casa, ayudo en mi casa, soy ama de casa, o tengo diferentes roles en los cuales me muevo, que podrían decir, pues poco o mucho me sirve ser así. En alguna oportunidad escuché que me decía, el que es buena gente conmigo, es buena gente y yo soy buena gente con esa persona, pero el que la hace conmigo, no. Yo digo que no debemos ser así. ¿Por qué lo relaciono con Pablo? Porque yo creo que Pablo no tenía, yo leía que él era un hombre como noble, a pesar de la vida que vivió antes, él era muy noble, era muy afectuoso, ¿sí? Y nosotros como cristianos realmente somos así, o muchas veces mostramos una cara acá y en el exterior somos diferentes. Yo lo llevo al contexto porque digamos que, y lo hablábamos ahorita con el hermano, que a veces la gente se fija mucho en el testimonio, y nosotros como cristianos decimos que ayudar al prójimo, que mejor dicho, hacemos las obras, tenemos amor por el prójimo, pero no. Créanme que no lo hacemos. Nosotros como cristianos somos a veces los mismos verdugos de las personas que están afuera, y ellos tienen los ojos puestos en nosotros, porque es que, por lo menos, hay personas que a mí me dicen, yo no voy a la iglesia porque yo asistí hace un tiempo, pero a mí ¿de qué me sirve asistir si sigo siendo la misma? Miren tal persona, ¿sí? O por lo menos tengo una compañera, ella me dice, mi familia toda es cristiana, todos son cristianos, y yo soy la oveja negra de la familia. Literal lo dice así, porque pues ella dice, yo acepto, ¿para qué voy allá? Para seguir siendo como usted, no, pero para seguir siendo lo mismo, no puedo disfrutar, no puedo salir, no puedo, sí. Entonces, pues uno medianamente, y se los digo medianamente, porque incluso yo por lo menos a veces cuando uno se equivoca, uno dice, oh changos, como que la embarré, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo resarcir eso? A mí me pasa que me coge como, en algún momento lo decía, como que me hormiguean las piernas, y yo como que digo, siento que es de parte de Dios, como que te equivocas, como que no debiste responder así, como que no debiste mirar así, pero ¿cómo hago para resarcir eso? Y yo sé que cada una de las personas que están acá, incluso nos pasa, y lamentablemente cuando en ese momento estamos haciendo eso, es cuando la miran, ¿no eres cristiana? ¿No eres cristiana? ¿No quieres ser? ¿Verdad? Que tú eres cristiano. Y uno como que, no. Entonces somos cristianos a conveniencia. Somos cristianos a veces cuando nos sirve, cuando queremos mostrar ser aleluyas frente al Señor, frente a las personas que nos rodean, frente a los hermanos, frente a los pastores, no. Yo pienso que debemos hacerlo en todo momento. Empezar por nosotros mismos, por los de nuestra casa, por nuestros vecinos, por lo menos. Mi mamita, ella es, como dicen normalmente, muy compinchera, me gustan mucho las amigas. En cambio, yo soy diferente, soy un poco, no es que sea apática, pero digamos que yo digo, no, sí, no me gusta estar de pronto metida en la casa de vecinos, en cambio, sí. Y yo decía, chévere que mi mamita, a pesar, yo le hablo mucho de mí, estoy de mamita, tal cosa, y ella me dice, no, porque su papá se pone bravo. Como les digo, mi papá viene de una
católica que uno dice, o no, sí, así es. Dice, no, mira. O cuando, por ejemplo, mire, les cuento algo, cuando nosotros venimos a la iglesia y ellos, o mi mamá sabe, y ella me dice, a mí me gustaría ir, y yo, claro, mamita, por lo menos el evento de mujeres que tuvimos, y yo le dije, mami, ¿qué vas a hacer? Y después ya, no, porque es que es su papá, ¿sí? Y uno dice, cuando yo digo el tema de los vecinos y todo eso, yo digo, si mi mamá tuviera darse la oportunidad de expresar lo que Dios hace en el corazón y la vida de las personas, y de la misma manera que va y cuchichea con los vecinos, lo hace de Cristo, imagínense, sería maravilloso. Entonces yo creo que a veces acá pasa eso, que nosotros tenemos la oportunidad por los laditos de meternos y decir, mira, tal cosa, o a los compañeros, pero es solamente el tema de actitud, de autenticidad. Yo lo miro y lo relaciono mucho así. Entonces es eso. Digamos que Pablo era el llamado apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces él siempre estaba dispuesto a interpretar, él analizaba y exteriorizaba el evangelio. No simplemente, yo no me imagino a Pablo guardándose todo eso para él, todo eso que empezó a experimentar después de que conoció a Dios. Yo no me lo imagino guardándose eso en su corazón, sino que sabía, porque pues Dios lo llamó a eso. Entonces, en Hechos 9, Hechos 9, 20 al 22, dice, Saulo predicaba en Damasco. De hecho, creo que esta fue la primera exposición en público prédica que hizo él después de una conversión al Señor Jesús con ser cristiano. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. La pregunta es, ¿nosotros hacemos eso? Yo creo que a veces no lo hacemos. No lo hacemos porque nos da miedo, nos da pena del que dirán, nos da pena de que vean que somos cristianos. Yo lo vivía cuando yo me acuerdo que yo normalmente en las oficinas lo invitaban a los viernes, ¿será? Antes, ahora no. Ay, vamos. Y yo como que algo, sí, o sea, la carne, ¿no? Pero yo decía, no. Y entonces había una compañera, yo la recuerdo, Andrea, me dice, no, allá en la oficina me dicen Cetica, no les voy a decir por qué, porque mi nombre es Sonia, pero es con Z. Entonces en la oficina todos me dicen Cetica. Entonces Andrea me decía, no, Z no va. Ay, vamos, no sé qué. Pero verdad que tú eres cristiana, no sé qué. Y yo decía, no, pero pues si quieren yo voy, las acompaño y yo no hago nada. No miro, yo hago así. Pero ya, o sea, yo decía, al pasar de los años, yo me di cuenta ya cuando de verdad Dios como que va haciendo ese cambio y transformando. Y uno dice, Dios, o sea, yo permití muchas cosas que al día de hoy yo decía, si yo hubiera sido más radical en ese momento y realmente me hubiera identificado con lo que Jesús hace en mi vida, pues las cosas hubieran sido diferentes. Y a veces precisamente nos quejamos de lo que pasa o de los resultados de o de la consecuencia de. ¿Por qué? Porque en un simple detalle estamos mostrando que estamos negando a Dios, estamos negando nuestra propia fe, lo que Dios colocó en nuestro corazón, ser ¿qué? Originales, auténticos. Porque por lo menos el ciclista que hablábamos al inicio, él sí, está bien, ganó títulos y todo, pero que de nada le sirve. ¿Por qué es recordado ahora? Porque es fraude, sencillamente es fraude. Así es, el Señor que les contaba la historia igual, o sea, nada, uno no tiene que mostrar lo que no es, que nos tiene de pronto que tenemos debilidades,
que tenemos miedos, que tenemos cosas que nos hacen sentir a veces como, o a veces, no sé si les ha pasado, yo conozco jefes que ellos son cristianos y uno cuando le dicen, a ver, les voy a poner así como, cuando se les dice, ese señor que está allá, su vecino, es cristiano, ustedes se sienten como identificados y dicen, chévere, qué chévere, oh, mira ese señor que abrió ese negocio de cereales allá, como que es cristiana, ay, qué chévere, aunque de verdad no es así, la realidad es otra. Entonces ahí uno se confronta muchísimo y dice, por Dios, realmente algo estamos haciendo que no estamos haciendo bien. Entonces, yo les digo que nosotros debemos ser ejemplos en las diferentes jerarquías. Para allá iba con lo del tema de los jefes. Cuando a uno le dicen, me recuerdo mucho en la oficina, una señora Marta, ay, pero si está bien, ella es cristiana y ahora ella hace un traje, qué chévere porque voy a poder ver una persona que es más estudiada que un cubis, mejor dicho, tiene grados, posgrados, diplomados, ha ido al extranjero, sabe no sé qué, mejor dicho, es la más de la oficina cristiana, pues ese es el mejor galardón, el mejor título, y uno se siente diciendo, me va a ir muy bien con eso. Mi jefe es cristiano, wow. Y cuando empieza a trasegar el diario vivir, tus funciones y ese tema, te das cuenta que no. Entonces, ahí es donde estoy cristiano, pero a veces es confundir también, porque sucede que también confunden que el hecho de ser cristiano es el que, como dice el dicho coloquial, manso pero no menso. Y es tan triste, y una vez se le arruga el corazón porque yo esperaba otra cosa de esta persona. Compañeros, cuando hay compañeros, lo digo por mi corazón, porque de verdad, hay compañeros que sobresalen. En una conferencia, una reunión, una escuela de comercial, yo manejo la parte comercial. Bueno, cuéntenos, ¿cómo haces tú para traer más contexto? Yo hago muchas cosas, yo no sé qué. Otra pregunta, yo no sé qué decir. Y tanto es como la hostigamiento a veces. Eso es como el contraste, porque somos cristianos y debemos cumplir, debemos tener identidad. Sin embargo, somos cristianos, pero nos volvemos que, como diría por ahí, aleluya, religiosos, entonces también nos llevan un mal testimonio. Entonces, ay, no, qué fastidio, ese tema otra vez, ay, no, qué pereza, mire ella, ¿sí? Entonces, con los actos mostramos una cosa, esa sardina hace trampa, eso no sé qué, no dice nada por Dios. Bueno, sin embargo, ese es como el llamado que tenemos nosotros para, sabiendo que somos y que tenemos una vida en Cristo diferente, que tomemos como ejemplo no solo a Pablo, a muchos otros personajes de la Biblia, muchos otros que nos dieron ese testimonio de perseverancia, de originalidad, de verdad que sí, sin importar las jerarquías, sin importar el estudio, sin importar la humildad, quiénes somos, realmente estamos llamados a que poco a poco, como dice un dicho que no me acuerdo en ese momento, que como los abuelitos de tu pasar, que poco a poco se va llenando ahí como y poco a poco y vamos a alcanzar esa perfección. Sí, es que no recuerdo, las abuelitas son las que saben el dicho. O eso, exacto, y eso es lo que nos hace, y no les parece bonito. A mí me gusta mucho, y esto que está pasando incluso que yo esté acá, yo le digo gracias a Dios, porque como que a veces uno duerme esas habilidades, duerme esos dones, esos talentos, y cuando lo retoma como que no les miento, como que dices, ¿será que yo? ¿Será que sí puedo? ¿Será que? Y no, en realidad lo podemos hacer. Qué chévere que lo hagamos sirviéndole a Dios, tomando como ejemplo muchas otras personas, incluso líderes, pastores. Uno ve en internet ahorita que lo debemos incluso usar de verdad para ese tema, para cosas que edifican. Yo le digo a mi hija, yo le digo, amor, métete, está bien, quiero ver un video, no importa, pero cosas que edifiquen y que realmente podamos contar, oye, mira esto, mira datos curiosos de tal cosa, de la Biblia, mira este personaje, estudie, poco a poco. Yo por lo menos algo que les digo es, no importa el nivel de estudio, digamos, pues yo puedo ser profesional, acá hay personas que de pronto están en básica primaria, hay personas que dicen, no, yo para qué estudio la Biblia si yo no entiendo.
sea, yo no entiendo. Me pasaba con mi tía me llevaba a la Biblia y me decía, mira, usted que va a la iglesia, ayúdeme, ¿qué quiere decir acá? Y yo le explicaba, pero ¿cómo así? Es que su Biblia es diferente a la mía. No, tía, no es diferente. Digamos, acá las señoras mayores, yo sé que ustedes son muy juiciositas en su casa, estudian cosas que no entiendan. Acá debemos entre todos ayudarnos, mira cómo podemos hacer. De hecho, en algún momento se decía, no sé, hacer algo para que podamos empezar a estudiar todos. Yo sé que de pronto el pastor y la pastora nos van a decir, no lo vamos a hacer, sino al contrario, que todos podamos y así mismo ir atrayendo personas que se enamoren más de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces es eso. Dentro del estudio que yo hice de Pablo decía que él era muy celoso de la palabra de Dios. O sea, si antes era porque él era un judío de esos arraigados y que mejor dicho de raca mandraca, como dicen por ahí, pues después fue muchísimo más, tanto así que pues todo el mundo como que, y es de que si antes perseguía y ahora enseña de lo que estaba haciendo, pues como que qué sentido tiene. Entonces no se avergonzaba. Entonces en Romanos 1:16 en la parte A, lo hemos leído muchas veces, habla pues acerca del poder del Evangelio, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mejor no puede estar, es la palabra de Dios, ¿no? No avergonzarnos, en ningún momento no nos avergoncemos. Nos pueden quitar de locos, porque es así, literal. Vuelvo y repito, por lo menos en mi caso, mi papá es católico, apostólico y colombiano. Sí. Apostólico y romano. Y él en alguna oportunidad estuvo pues en una congregación, una denominación cristiana, y lo invitaron. Allá manejan una visión de 12 hermanos, pero pues no entramos ahí. Y un líder lo invitó, entonces ya empezaron a hablar y todo, pero entonces digamos que no se entró como con ese amor, sino mira, el pecador. Entonces él le decía a la persona, le decía, oye, pero no entiendo, o sea, ustedes predican un evangelio, pero o sea que a su iglesia no entra una prostituta, o sea, a su iglesia no entra un gay, o sea, a su iglesia no entra, ¿sí? Y entonces él decía, no, es que donde dice la palabra literal, que los fornicarios, los hechiceros de nada le darán el reino de los cielos y no sé qué, pero entonces era tan duro, no me entraba como con ese amor. Yo hasta ahora estaba empezando también, yo solo ponía cuidado. Y ya digo, a mí no me vuelvan a traer esa gente acá, no quiero saber nada más de pastores, no quiero saber de líderes, no quiero saber nada de eso. Yo creo en mi Diosito Santo y en mi Diosito y en la Santísima Virgen, es lo que ella, ¿sí? Y uno dice, oh, por Dios, ¿sí? Y el trabajo, y empieza el trabajo, en un caso de familia, que ahorita se me dice que somos 4 hermanos y de los 3 somos cristianos. Mi hermano menor no conoce a Dios porque no ha querido, porque siente ahí, pone un muro, es como dice él, no, él fue que estaba queriendo trabajo, y él no, él es médico, pero él, bueno, aparte de todo, que a veces nos mete como esas filosofías huecas, porque estamos en mi familia, de alguna manera se ha creído mucho como el tema de izquierda y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Él estuvo estudiando medicina en Cuba, entonces ya se imaginarán. Y allá en Cuba es prohibido tener la Biblia. Allá en Cuba, no, nosotros tuvimos la oportunidad de ir cuando él se graduó. Y aunque pues estábamos y no estábamos en las cosas de Dios, viendo lo que estábamos hablando anteriormente, sin embargo tratábamos de compartir de la palabra de Dios. Allá no, allá una Biblia es, mejor dicho, allá no. Entonces cuando uno levantan a una persona así, digamos que son maneras. En el caso de él, pues yo no puedo andar bien con la Biblia, entonces ya uno empieza con otro lado, con otras cosas, el testimonio, porque a veces la gente se sorprende, oye, ¿tú eres cristiana? ¿En serio? Me pasó una compañera, yo tengo muchas luchas con el tema de los clientes por lo mismo,
porque cuando uno es cliente de un banco o de algún servicio, usted llega con, mejor dicho, paradas las pestañas, así me decimos, ¿sí? Pero cuando tú tienes esa manera de entrarle a la persona, sí, diga, ¿en qué le puedo servir? Cuénteme. Es que no sé qué, es que ustedes es lo peor, esto es lo peor, ustedes tienen una EPS así. Algún señor cogió el acetato de la ventanilla y ¡pah! Me lo rompió. Y yo me retrocedí, yo sentía miedo, pero a la vez como que no, me voy a quedar ahí tranquilita y ya, y yo le dije, claro, señor, cuénteme, bueno, y así le pasó, diario. Entonces una compañera pasó, oye, se iba saliendo, se volvió y se paró al frente mío, y dijo, oye, ¿te puedo decir algo? Y yo soy Lula, y dijo, tú tienes una energía muy bonita. Y yo no sabía eso, wow. Le dije, no, literalmente me dije así, le digo, oye, muchas gracias, nunca nadie me ha dicho eso. Me dijo, sí. Y entendí que era ¿qué? La gracia de Dios. Así es. Y desde ahí me determiné en mi corazón, poco a poco, yo fallo, ¿sí? Todos fallamos, pero podemos ¿qué? Pedir perdón, nos tenemos que perdonar, tenemos que cada día renovar nuestras fuerzas y cada día sentirnos identificados con ese evangelio que Dios puso y dispuso para que nosotros nos preparemos, para que nosotros vayamos más allá. Por eso yo decía, el tema, nosotros tenemos que prepararnos, estudiar, si no entendemos el porqué. O sea, no comamos entero, no que porque venimos y nos sentamos acá en la silla, se acabó la alabanza, ya, nos vamos. Y hasta en 8 días volvemos, ¿sí? Cuando todos tenemos las mismas capacidades físicas, las mismas capacidades intelectuales, volvemos a repetir lo que dijo el pastor hace unos días, las mismas 24 horas del día para estudiar la palabra. No nos dé miedo ni temor. Al comienzo sí, como ustedes me dieron de acá, o sea, al comienzo le da ese pánico, pero no todos podemos, créanme que sí. Yo lo digo por la hermana que el día me dice, no, no te me parar allá. Yo no sé si estaban el día que no estuvieron ustedes. Sí, el día que se les vino la hermana, entonces ya me dijo, pase hermana, orar por las ofrendas. Y ella dijo, no, a mí siempre valió, no, a mí no, ni porque me hacer cualquier otra cosa menos. Pues no, mira que no. Cuando tú estás acá, te da esas ganas de hacer las cosas con amor para el Señor. Y eso borra todo miedo, todo temor, borra todo aquello que a veces nosotros le decimos el enemigo, pero realmente a veces son cosas en nuestra mente que nos hace sentir así. Entonces, esa es como la invitación, digamos, como compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, que nos vean que somos diferentes, que somos auténticos con Dios, que somos originales en lo que hacemos, que somos amorosos, calidosos, que somos honestos, ¿sí? Nosotros acá podemos estar, yo he visto por ahí en el Facebook que ponen en los estados que detrás de una cara hay otra cara, ¿sí? Y solo Dios conoce nuestros corazones, aún desde niño, aún siendo niño, siendo adulto, siendo preparado, en fin, pero poco a poco podemos dejar de lado esa cara y cambiar nuestra cara, ¿listo? Entonces ya como segundo punto, ¿cómo mantener esa autenticidad? ¿Sí? Entonces Filipenses 1:21, vamos a Filipenses 1:21. Creo que lo listo. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, ¿quién nos da la sabiduría? ¿Quién nos provee para nuestro diario vivir? ¿Quién nos ayuda en las situaciones difíciles? Si nosotros acudimos al amigo, yo no sé, a veces cuando tengo mi amiga o a veces entre vecinos o a veces incluso uno con la misma familia, y dice un dicho que es muy malo, que dice, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, ¿sí? E incluso a veces son cosas que se guardan. Normalmente cuando uno ya es casado, uno generalmente todo le comparte a su esposo, me pasa así, me siento así, ¿sí? Y
y ya encuentra una voz de aliento, una voz de apoyo, pero aún así, y yo sé que todos saben de qué les hablo, aún así hay algo que te quedó ahí, que como que no fluye, no sale, y vas allá y tú derramas tu corazón delante de Dios y cambia la atmósfera, cambia todo, cambia, te das cuenta que sí vale servirle a Dios, sí vale estar ahí pegadito en la mano de Dios, sí vale porque Jesús es nuestra ganancia, que aunque moramos en cualquier momento, ayer tuve la oportunidad de conocer a una señora que también pertenece a la iglesia cristiana y ella decía, a diario uno se levanta, a veces uno cuando se acuerda ora y como que siente que se pone la armadura y se va protegido y ya. Las personas que no lo hacen y que repentinamente viene la muerte, ¿qué? Ahorita compartimos con el hermano y nos contaba una experiencia aparte de su familia, hay personas que mueren y están chocadas y pues yo todavía me pregunto y digo, ¿y ahí qué? Cuando tuvimos la oportunidad de ser diferentes, de ser auténticos y de si nos equivocamos acercarnos o a veces ni siquiera acercarnos, sino yendo al cuarto de oración, decirle a Dios, perdóname porque no debí ser así, no debí mirar a esta persona así, no debí haberle hablado así. Ayúdame, Dios, ayúdame a tener esa fortaleza para poder exteriorizar el cambio que Dios ha hecho en mi vida, que me haga diferente a los demás. Porque yo digo que se siente muy bonito ser auténtico, y yo sé que todos los que estamos acá lo somos de alguna manera. Entonces, el vivir en Cristo. Originales, sí. Cuando yo, siempre que uno dice, es que esa película es original, es que esto es original, esta prenda es original, yo no me pongo esto si no es original. Pues yo la verdad no soy mucho de eso, pero si cambia, en cierto modo, es diferente. Entonces, para eso, prepararnos, ser fieles, ser imitadores y originales, es lo que Dios nos llama. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? El solo hecho, vamos a rompiendo muros los domingos a las 9 de la mañana, de 9 a 12, a 12 del día. Vamos, salimos, para de contar, se acabó. Allá fuimos donde estuvimos bien, hablamos de la palabra, donde dijimos que debemos ser originales, y salimos y volvemos a hacer los mismos. Entonces Dios es un Dios de orden. Yo lo he aprendido mucho. Y en este momento, digamos, y acá en este lugar, he aprendido muchas cosas en eso, a ingeniarnos, a innovar, a cambiar, y que debemos estar dispuestos a hacer cosas nuevas, diferentes, y que podamos de verdad cada uno poner de nuestra y entre todos crecer y ser la mejor clase bendecida, porque el solo hecho no es tener que ser siempre los mismos pandemias, sino que cada día nos animemos, ¿sí? Sé que es un trabajo arduo porque por lo menos el día del evento de mujeres, la Paz me escribió y me dice, dame el listado de tus invitadas, y literal lo mismo, hicimos un trabajo, ¿cierto? Hicimos un trabajo donde él invitaba pues, a sus clientes, yo a mis primas, a mis más conocidas, incluso a la chica de la oficina, y yo decía, y el último día, a ver qué no me decía, por Dios. Pero bueno, sigamos en el intento, sigamos en la lucha, y pues algo se quedará. Y si no, pues igual tenemos la satisfacción de que está haciendo mejor, de que está haciendo diferente. Porque algo que también he aprendido es el aquí y el ahora. Eso yo lo he aprendido en mi área laboral, ¿sí? No es que ya lo pasado es pasado, hace media hora fue media hora, pasó ya, el aquí y el ahora. ¿Qué estamos haciendo por el aquí y el ahora? Que es como relacionarlo con la palabra de Dios. Porque estamos aquí, salimos con un accidente, nunca sabe, y le tuvimos la oportunidad de compartir eso y no lo hicimos. Entonces, así de sencillo. Entonces, pienso que debemos ser imitadores después de lo que hizo Pablo al conocer de Jesús. Por eso traigo a colación la vida de Pablo, porque fue un ferviente seguidor de Jesús después de que tuvo esa experiencia y después de que él decidió seguir y hacer todo lo que hizo y todo lo que pasó. Pues, como sabemos, muchos de acá lo torturaron, que lo encerraban, que lo liberaban, que cuando aún en la cárcel él seguía escribiendo,
seguía escribiendo las epístolas, las enviaba a todas las ciudades. Y con ese amor yo creo que él exhortaba, o por lo menos yo recuerdo que cuando yo pertenecí a una denominación, había algo que ellos llamaban el Timoteo, hacían reuniones y ellos estaba el líder, yo no recuerdo muy bien, y estaba el Timoteo. Entonces el Timoteo era como el hijito ahí, entonces que la carta de Timoteo, acá lo tengo. Entonces estamos como dispuestos, debemos estar dispuestos, ¿listo? Pues hacer las cosas conforme a su mandato. ¿Y qué ganamos con todo esto? Pues obviamente todos nosotros sabemos la salvación, porque tú le preguntas a un cristiano y el cristiano siempre te va a decir, ¿y la salvación qué ganas? La salvación, sí, todos sabemos que es la salvación, pero digamos que si iniciamos bien, cuando hicimos la conversión, si iniciamos bien, cuando decidimos ser auténticos y originales, pues todo va a terminar bien. Vamos a tener una gran corona en el cielo, vamos a tener, digamos, como ese galardón. Entonces, es importante que decidamos cambiar, digamos, esas cosas. Bueno, 1 Corintios 11 nos habla de que somos, debemos ser originales imitadores Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. 4, segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Pues ese es el resultado de toda esa autenticidad, ¿no? Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ese es como por decirlo así, la conclusión final. No sé si fui muy rápida, pero ese es todo el premio mayor por todo el sacrificio, por el esfuerzo que hacemos en Cristo, en todas nuestras acciones, en todas nuestras ires y venires, en nuestro diario vivir, que aunque sea pelando la cebolla para hacer el arroz, nosotros mujeres, el amor que le ponemos a todas las cosas para atender a nuestros esposos, a nuestros padres, en los diferentes roles que nos desenvolvemos, ser originales. A veces nos fallamos, a veces nos da pereza algo, a veces somos procrastinadores, llamo la palabra, que eso es dejar todo para última hora. Y si hay algo que nos critican a los colombianos, o que decimos, o la frase de cajón, es colombiano que se respete, ¿qué? Dejar todo para última hora. Y es verdad, uno se va a ir a un viaje y lo que corra. Y cuando se da cuenta, ay, se me olvidó tal cosa. Y así es, todo lo dejamos para última hora. Entonces, pues, la invitación es a que perseveremos, trabajemos, cambiemos nuestra vida por las cosas que de pronto nos hacen débiles, frágiles, apáticos, groseros, malmirados, porque es así, a veces con una simple mirada, con una simple gesto, le estamos diciendo a la otra persona, me cayó gorda. Y es eso, no se te va a contar, yo le decía al hermano, eso es lo que está de moda. El ser cristiano está de moda. Como quitarse la ropa, como ponerse ropa nueva, está de moda. Con todo el respeto que se merecen las congregaciones donde asisten multitudes, ¿sí? Seamos sinceros, allá las multitudes no van por realmente, bueno, habrá uno que otro que sí, y exalto la labor de los líderes o pastores que dirigen estas iglesias, porque sé que algo queda en el corazón, pero sin embargo sabemos que estamos moviendo en emociones a las personas, y en emociones es instarlos a que vayan a buscar, porque estamos buscando el Dios dinero, el Dios que viene, el Dios apaga incendio. Entonces
vamos allá, hacemos unas largas filas, porque yo lo hice de ir a una iglesia donde la fila era enorme y todo el mundo, no, si acá se siente la presencia de Dios, es que acá mejor dicho, y entre más, y se los digo por el tema emocional, precisamente por mi profesión, porque uno sabe que cuando uno toca fibras, pues entonces ahí como que empieza uno acá. Yo cuando estaba allá me colocaban la mano y me decían, y es que tu tristeza, y es que tal cosa, y yo decía sí, y es que cuando tú fuiste niña, sí, hay heridas que tenemos que sanar para poder después, poco a poco, como lo venimos manejando, cambiar eso. Pero eso lo hace Dios, ¿sí? No que te vengan a poner la mano y a decirles que cuando tú eras un niño, mejor dicho, y empieza uno. Y yo decía, allá es. Yo decía que allá era, en ningún otro lugar, y con mi esposo al comienzo entramos diferimos mucho en eso, porque viene de una corriente un poco más conservadora, y yo, no, pero la música incluso, ¿sí? Porque yo decía, mejor dicho, el concierto, los encuentros, bueno, todo ese tipo de cosas, y yo decía, no, allá es, eso allá es y todo. Pero entonces eso es a saber que verdaderamente pues tenemos que, entre comillas, no comer entero, sentar una posición al tener esa posición, entonces ya decir, bueno, dije, terminé, Dios me eligió, voy a ser cristiano, voy a transmitir ese mensaje bonito que ha cambiado mi vida. Entonces, así mismo, quiero que muchos lo sepan. Voy a tratar de saludar al portero cuando llego, buenos días, que vean esa diferencia. Eso por lo menos, a mí mis compañeros dicen, y perdónme porque Arnaldo dirá, no sé, no es que se está viendo acá, no, yo lo hago es porque he tratado de cambiar esas cosas que a veces, a mí mi hermana, una novia de mi hermana hace mucho tiempo, cuando era un poco más adolescente, entonces me dijo, ay, es que su hermana me cae gorda porque es que su hermana está mal mirada, y su hermana se cree la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, y yo le decía, hermana, pues, así, pues, ¿sí? Y no, es verdad, a veces uno con la fisonomía muestra muchas cosas, y ya cuando empieza uno dice, qué chévere que le digan a uno que es diferente, que es auténtico y que es real. ¿Sí? O el cambiar, ¿saben qué? También les digo mucho, siempre tener cara de víctima, cara de que yo no puedo, ay Dios, es que yo te he orado tanto, Dios, y es que tú no me respondes, y es todo esto, es que yo también lo he vivido, Dios, y como que no se cansa, dicen, no, y yo le voy a aconsejar, o yo le voy a mostrar buena cara, o yo le voy a llegar a saludar a mi vida, sí, no, o por lo menos cuando la señora de servicios generales está haciendo su aseo, yo a mí también me pagan, o sea, y uno como, si les pasa que a veces como cristianos, o por lo menos las señoras cuando van a hacer el mercado, van a comprar los en tienda, que llegan y entran y dicen, Señor, dame tal cosa, y uno dice, sí, porque uno dice, y en esos pequeños detalles sabemos empezar a relacionarnos. A mí algo que me costaba mucho, y yo soy sincera, está bien en eso, como relacionarse con el otro, ¿sí? El simple hecho de dar un abrazo, de saludar, todas esas cosas, eran una cosa que como que, porque a veces sí, los patrones de comportamiento que a veces uno tiene es porque se los han inculcado desde niño. Uno desde niño, si el papá no es muy amoroso, muy tierno, entonces uno a veces crece como con eso. Y cuando ven que uno cambia eso, uno tiene que, uy, ¿pero qué? Digo, como el osito cariñosito ahí abrazando a todo el mundo y todo eso. Entonces, eso es como lo que yo le insisto, seamos diferentes en todo, ¿no? Entonces, espero que haya sido de su agrado, llegue a su corazón esta pequeña, corta, precisa y concisa palabra, pues digamos que es más como a la vida práctica, porque pues yo digo que uno poco a poco tiene que ir aprendiendo, no puedo pararme acá a exponer un tema amplio sobre un tema que me perdona. Pero sin embargo, lo que yo lo hago porque yo lo puse en mi corazón, lo expreso con el mayor
de los aprecios hacia ustedes. Y pues eso es todo. Dios les bendiga y vamos a orar. ¿Listo? Vamos a cerrar los ojitos. Amado Señor, Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el día de hoy por la oportunidad que tú nos has dado de estar en este lugar. Bendecimos, por supuesto, este lugar, bendecimos la vida de las personas que están acá en este lugar, sus familias, Padre Celestial. Te damos muchas gracias porque hemos determinado en nuestro corazón seguirte, conocimos de ti, nos diste la oportunidad, nos llamaste, nos apartaste de los demás. Entonces, Dios, por esa misma razón y condición, determinamos en nuestro corazón ser auténticos, ser originales, expresar de ese amor, de esa gracia, porque así tú nos enseñas en tu palabra, que lo que recibimos damos y que más que hemos recibido de esa gracia que tú has impartido para nosotros. Así que te damos gracias, Señor. Gracias porque tú cada día renuevas nuestras fuerzas en todo momento y a pesar de la adversidad, a pesar de que a veces nos sentimos cansados, sentimos que desmayamos, o a pesar, Señor, de que tenemos títulos, Padre, y a veces nos etiquetan y nos dicen que no le hablo porque es tal persona, o sencillamente no se lo merece porque es muy sencilla para lo que yo soy. Padre, te damos muchas gracias porque a través de la palabra más sencilla o a través del conocimiento más amplio de tu palabra, tú hablas a nuestro corazón. Y por eso, Señor, en esta mañana te damos más y más gracias y creemos que vamos a ser de hoy en adelante más amables, más justos, más respetuosos, más honestos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Vamos a ser aún más auténticos, al igual que tú, Jesús, que eres la persona más auténtica en todo esto y el precursor de que podamos tomar ejemplos a través de otras personas de esa autenticidad y de esa originalidad. Así que, amado Señor, muchas gracias. Gracias, Padre Celestial, por tenernos acá en este lugar todos los domingos recibiendo de tu palabra. Así que, Señor, nos disponemos ahorita a hacer este lugar, pero pues que no se nos olvide de qué para qué estamos hechos y que de aquí y en la hora en Cristo es mejor, porque nos espera un gran galardón allá en el cielo. Muchas gracias, amado Señor, que es en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias.